Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Vamos a continuar con los sistemas que ya hemos visto. El que nos corresponde el día de hoy es el sistema nervioso, el cual lógicamente es un sistema muy importante o tan importante como los demás o quizás muchísimo más importante que los demás porque él es el que va a regular las funciones de los otros sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo que ya vimos, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema urinario, para que ellos funcionen, tienen que estar relacionados con el sistema nervioso y el sistema nervioso es el que permite que esos otros sistemas que ya vimos puedan eh, trabajar de forma normal, ¿no? Dentro de nosotros tenemos que saber primero qué es el sistema nervioso, ¿no? Y nosotros nos tenemos que imaginar, para entender cómo funciona y qué es el sistema nervioso, nosotros no tenemos que imaginar una red de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo nuestro organismo está formado por millones de nervios que se comunican unos con otros y que permiten, lógicamente, formar una red nerviosa dentro del organismo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber de él es que él es una red de comunicación, porque conecta el cerebro, que es como la base del sistema nervioso, con el resto del cuerpo humano. Además de eso, el sistema nervioso controla y coordina. Él va a controlar y va a regular todas las funciones corporales, desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Desde poder mover las manos, la cabeza, poder hablar, poder parpadear, hasta nuestros pensamientos. Todo lo que nuestro cuerpo humano hace está coordinado y está controlado por el sistema nervioso. Y lógicamente, él va a estar constituido por células. Todos los sistemas tienen células específicas. Dentro del sistema nervioso, la célula especializada en transmitir la información nerviosa y en transmitir el impulso nervioso se denomina neuronas. Y ellas, o las neuronas, son células especializadas ¿en qué? En transmitir las señales nerviosas dentro de todo el cuerpo humano o a través de todo el cuerpo humano. Por eso se dice que es una red de comunicación que controla y coordina, cuya red está formada por células que transmiten esa información y esa célula se denomina neurona. Y recordemos que él regula las funciones corporales desde las más complicadas, como correr, saltar, dar una vuelta, hasta las funciones simples como el pensamiento, como cuando nos acostamos a dormir y así sucesivamente. Principales partes del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos estructuras principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, y él es el centro de control y procesamiento, ¿no? Por eso se dice central, porque él controla y procesa la información. Y por lo tanto, los órganos que forman parte del sistema nervioso central van a ser el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico es más bien el que se encuentra hacia la periferia, ¿no? En las partes, se podría decir en las partes más sobresalientes del cuerpo. Y es allí, o él está formado por los nervios que conectan al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Por lo tanto, los nervios del sistema periférico se conectan con el sistema nervioso central y es lo que permiten dar una respuesta a una señal o transmitir señales desde el sistema nervioso central, es decir, desde el cerebro y la médula espinal, a todas las partes del cuerpo. Como por ejemplo, el cerebro, que se encuentra dentro del sistema nervioso central, procesa una información. Por ejemplo, vamos a pararnos, a caminar. Entonces, los nervios que se conectan con él envían señales hacia las extremidades inferiores, es decir, hacia nuestras piernas, para que nosotros podamos generar el movimiento. Por eso se dice que el sistema nervioso periférico está constituido por nervios que conectan el sistema nervioso central con todo nuestro cuerpo y que transmiten la información sensorial y motora. Dentro de los órganos del sistema nervioso, lógicamente el cerebro es un órgano súper importante. ¿Qué hace el cerebro? Interviene en el pensamiento y el razonamiento porque él procesa la información, permite tomar decisiones y lógicamente crean recuerdos que se almacenan dentro de lo que va a ser una parte del cerebro. Además de eso, él va a controlar los movimientos, todas las acciones que nosotros hagamos, voluntarias o involuntarias, ¿verdad? Son controladas por el cerebro.
Por ejemplo, parpadear, respirar, que son acciones involuntarias, nosotros las hacemos controladas por el cerebro. Él dice cuándo parpadeamos, cuándo respiramos, cuándo se hacen los procesos de digestión, que son procesos involuntarios. Entonces, no tenemos el control de ellos, pero el cerebro sí está coordinando en qué momento deben hacerse esos movimientos. Y dentro de las funciones del cerebro también interviene lo que es la parte de los sentidos, ¿no? Los sentidos, él se encarga de que los sentidos puedan procesar la información sensorial como la visión, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, ¿no? Entonces, la información sensorial es lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Cuando hay mucha luz que nos pega en los ojos, esa información de esa luminosidad va al cerebro y el cerebro dice, ah, tenemos que cerrar un poco los ojos para que la luz no nos pegue tanto y no nos afecte en la visión. También el oído, cuando hay ruido, esa es una información sensorial que viaja al cerebro y el cerebro da una respuesta para cómo actuar frente a ese estímulo y así sucesivamente con el olfato, con el tacto, con el gusto. Por eso toda esa información sensorial, que es la información que nosotros recibimos del medio, va a pasar al cerebro, el cerebro la procesa rápido y emite una respuesta a la cual se genera una acción en función de ese estímulo sensorial. Otro órgano importante o otra estructura importante dentro de lo que es el sistema nervioso es la médula espinal, ¿no? La médula espinal, por ejemplo, a la izquierda tenemos unas vértebras bien bonitas, ¿no? Y dentro de las vértebras ustedes ven que pasa como una estructura luminosa. En esa imagen hacen referencia a que esa estructura luminosa que pasa por dentro de las vértebras es la médula espinal, ¿no? Y la médula espinal, ella se ubica dentro de la columna vertebral y está, como es una estructura muy importante, está protegida por las vértebras. ¿Qué funciones tiene la médula espinal? Como número uno, conecta el cerebro. Transmite la información sensorial y motora desde el cerebro al cuerpo. ¿Por qué? Porque de la médula espinal se emiten nervios hacia todas las partes del cuerpo y por eso a partir de ella y a partir de los nervios, entonces se va a transmitir la información sensorial y motora entre el cerebro y el cuerpo. Ella interviene también en los reflejos. ¿Por qué? Porque ella controla las respuestas rápidas e involuntarias a estímulos, como retirar la mano de un objeto caliente o cuando un objeto está frío. Entonces esos reflejos rápidos que nuestro cuerpo hace están controlados por la médula espinal que a su vez está conectada con el cerebro. Y también ella tiene una función de soporte porque ella protege a los nervios que la atraviesan. Entonces es una estructura bastante compleja dentro del cuerpo humano que tiene dentro de sus funciones intervenir en lo que es la transmisión de la información, lo que es manejar lo que van a ser los reflejos, de qué manera se van a dar los involuntarios, los voluntarios, o sea, controlar cómo se van a dar esos reflejos. Y también interviene en lo que es el soporte, porque ella protege los nervios que atraviesan a esta estructura. En general, el sistema nervioso tiene funciones, así como el sistema respiratorio tenía funciones, como el sistema digestivo tenía funciones, el sistema nervioso también tiene funciones, ¿no? ¿Qué funciones tiene el sistema nervioso? Ella tiene como función, número uno, están los nervios sensoriales, que transmiten la información del cuerpo al cerebro, como por ejemplo el dolor o, o el tacto, ¿no? Cuando algo nos duele o nos lastimamos, esa información viaja al cerebro y el cerebro es el que se encarga de procesarlo y emitir una respuesta para ese estímulo. E igual con el tacto, cuando tocamos una superficie suave, cuando tocamos una superficie rugosa, cuando tocamos una superficie con espinas, el tacto, ese estímulo que es percibido por el tacto, por uno de los sentidos, viaja al sistema nervioso, él da una respuesta, entonces uno siente lo que es la sensación de la suavidad, la rugosidad, eh, lo filoso y así sucesivamente. También dentro del cuerpo humano, los nervios tienen funciones, ¿no? Como la que acabo de mencionar, que son funciones sensoriales, los nervios sensoriales. También hay nervios motores. ¿Qué son los nervios motores? Son los que transmiten la señal desde el cerebro al cuerpo, como el movimiento muscular. Diferente al anterior, que sensorial es de sensación, de poder percibir algo, ¿no? En cambio, nervios motores son los que van a generar un movimiento muscular y que lógicamente ese movimiento muscular esa estimulación muscular y movimiento muscular
va a permitir el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas, de la cabeza, del abdomen y así sucesivamente. Y también hay nervios que se denominan mixtos, que combinan tanto funciones sensoriales como motoras, y que ellos van a ser nervios que se encuentran dentro de las extremidades, tanto superior como inferior. Cuando hablamos de las extremidades superiores, estamos hablando de los brazos. Cuando hablamos de las extremidades inferiores, estamos hablando de las piernas, ¿no? Entonces, las funciones de los nervios, pueden haber nervios sensoriales, pueden haber nervios motores y pueden haber nervios mixtos. Y la importancia del sistema nervioso, ¿cuál es? Número uno, él interviene en el pensamiento, ¿no? Permite la inteligencia, el aprendizaje y la creatividad. Lógicamente, fíjense que todas esas imaginaciones, todos nuestros pensamientos, preocupaciones, todas están controladas y conocidas por el sistema nervioso. Es él el que permite que nosotros podamos pensar, podamos soñar, podamos imaginar, y simplemente son funciones coordinadas por él, o son sensaciones coordinadas por el sistema nervioso. Como ya he mencionado, él es importante también porque a partir de la estimulación del sistema nervioso se puede generar el movimiento, como ya vimos a través de los nervios motores, que se controla el movimiento, tanto los voluntarios como los involuntarios, como caminar y respirar. Caminar es un acto netamente voluntario y respirar tiene una porción involuntaria que nuestro organismo hace sin que nosotros tengamos control de ello. También el sistema nervioso interviene en los sentidos porque permite percibir el mundo a través de qué, a través de esos sentidos, a través de la vista, a través del oído, del gusto, del olfato y del tacto. Nosotros recibimos estímulos del mundo o de estímulos del ambiente en el cual nos relacionamos. Ese estímulo viaja al sistema nervioso central, luego el sistema nervioso central se conecta con el sistema nervioso periférico y da una respuesta en función al estímulo. Y el sistema nervioso interviene también en las funciones vitales, como regular la respiración, regular la circulación sanguínea, la digestión, regulación de lo que van a ser los latidos cardíacos y así sucesivamente. Además de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso ya es una red compleja que se encarga de controlar todas las funciones del cuerpo. Que existe el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, el cual es un centro de control, y también está el sistema nervioso periférico, que conecta al sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. Y además, los nervios transmiten información sensorial e información motora. Información sensorial que genera lo que van a ser la percepción de sensaciones, y la información motora, que es la que permite generar un movimiento específico.